¿De qué me sirve saber si no sé usar lo que sé? ¿De qué me sirve saber algo si a la hora que lo tengo que aplicar digo, madres, no sé? ¿De qué me sirve cambiar una llanta si de repente se le poncha la llanta del coche? ¿Cómo se cambia una llanta? No, que me todo el disco. ¿Cómo se cambia una llanta? No sé. Verde, cabrón. En serio, esto es de pensar. No me sirve de nada saberlo todo de memoria, absolutamente de nada. El conocimiento que tengo es para saber cómo lo utilizo. Y eso es en la vida en general. En general. Ya me explicaron cómo se besa. Dale un beso. No mames, no sé. Te cae. Bueno. Entonces, voy a hablar del estatus civitate. Que como ya bien les dije, el estatus civitate se refiere a ser ciudadano. En sus orígenes, la ciudadanía o ser ciudadano era aquel que vivía en la ciudad. Y la ciudad tiene un límite. Las ciudades antiguas tienen límites, no como en la actualidad que crecen como vómito. Las ciudades llegaban hasta las murallas. Todas las ciudades estaban amuralladas, absolutamente todas, para evitar justamente que alguien las atacara, ¿verdad? Se pudieran defender. Entonces, todas las ciudades estaban amuralladas. ¿Dónde llegaba la ciudadanía? Hasta donde llegaba la barra de la ciudad. En México incluso, algunas ciudades seguían amuralladas. Cuautla, y cuando uno va a Cuautla, ahí todavía se ve la muralla de Cuautla. Cuando Morelos tomó Cuautla, en el sitio de Cuautla, lo que hizo fue cortarles la comida a los españoles. Bueno, cuando Roma se fue expandiendo, cuando Roma fue conquistando más territorio, cuando Roma ocupó toda la península itálica, en ese momento es cuando se cambia la idea de lo que es la ciudadanía. Ya no solamente es el que vive en la ciudad, sino el que vive en un territorio dominado por cierto grupo. El caso es de los romanos. Quien crea el concepto actual de la ciudadanía justamente son los romanos. Sin embargo, no todos, igual que en la actualidad, no todos los que viven en un territorio, en un país, en una nación, son ciudadanos. Hay extranjeros. Entonces, se requiere que de determinadas formas se pueda adquirir la ciudadanía romana, evidentemente. ¿Cuáles eran las causas por las cuales, las fuentes de la ciudadanía romana? En primer lugar, el nacimiento. Pero no por el simple hecho de nacer en territorio romano se consideraba que una persona era ciudadana. Necesitaba nacer de una romana, de una mujer romana, o de padre romano, de padre romano. Tenían que nacer de matrimonio, además. En un principio, solamente los que nacían de padre romano eran quienes tenían la ciudadanía romana. Por eso, muchas veces era preferible que la mujer dijera que no sabía quién era el padre para que el niño naciera romano, porque si el padre era extranjero, entonces se le consideraba como extranjero. Fue muchos siglos después cuando ya se consideró que con el simple hecho de nacer de cualquiera de los dos, padre o madre romanos, se les consideraba la ciudadanía romana. También
Los libertos que eran manumitidos de acuerdo al jus civile, muchos adquirían la ciudadanía romana. ¿Sí? ¿Y no había como una discriminación hacia las mujeres esclavas que no sabían quién era el padre? ¿Esclavas? Bueno, las mujeres también que estaban embarazadas pero no sabían quién era el padre. No, no es como ahora. Ahora, qué barbaridad. Imagínate que alguien diga, no, pues no sé quién es el papá. Dices, no mames, pues a cuántos te tiraste, ¿verdad? Eso sería. En Roma no. En Roma es lo más normal la libertad sexual. Fíjate, curiosamente, cuando yo me pongo a ver lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que estamos viviendo el día de hoy es pasajero. Las libertades individuales, los derechos humanos, la igualdad del matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de las mujeres, todo eso va a valer madre. Todo. Porque si tú te fijas lo que pasa en otras partes del mundo, el mundo es de ultraderecha. Ni siquiera medio de derecha, es de ultraderecha. En la mayor parte del mundo las mujeres no tienen derechos. En muchísimas partes del mundo todavía hay esclavos. En muchísimas partes del mundo se discrimina a todo el mundo. Eso es lo normal. Nosotros vivimos en un lugar en donde no es normal. ¿Qué es lo que va a acabar pasando a lo largo de los años? Que de todas estas cosas que decimos, no hombre, qué buenas conquistas, a la llamada. Porque igual que en Roma pasaban cosas, o en Grecia pasaban cosas, o en la Edad Media pasaban cosas, y todo el mundo pensaba, no, eso va a ser para siempre. Pues sorpresa que no pasa para siempre. Incluso, yo estoy absolutamente seguro que en 500 años México no va a existir. Va a ser otra cosa completamente diferente. Entonces, porque lo único que es seguro es que todo cambia. Entonces, en Roma, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, donde estamos imbuidos de la moral cristiana, sobre todo en los países occidentales, en donde el sexo está mal, el sexo solamente está para la procreación, y todavía entonces a las mujeres se les tacha de moral liviana o lo que sea si tienen un embarazo y no saben quién es el papá. Pues eso en Roma es algo muy normal. Porque puedes tener relaciones sexuales con quien se te dé la gana y nadie te va a tachar de nada, porque incluso si yo era adorador de la diosa Venus, yo tenía que ir al templo a tener relaciones sexuales con quien estuviera allí, con quien yo me encontrara. Ahorita venga, voy a misa, voy a coger. Entonces, y eso era lo normal. Entonces decías, ahora es momento de adorar a la diosa con permiso y ahí en medio de todos. Esto era lo normal. Ahora, por eso cuando, incluso de las cosas que luego me gusta leer, el deporte más popular en la historia de la humanidad, y fue el más popular 30 siglos, o sea, 3000 años, las carreras de caballos las carreras de coches de caballos. La gente, puta, si tú ves en Persia, en Grecia, en Roma, fue 30 siglos el deporte más popular. Y hay mosaicos de los super corredores con sus caballos y tenían fans y demás. Ahora, el soccer, 100 años. Eso está pendejada, eso no es nada. Entonces, lo único que uno ve es justamente que las sociedades, por más que uno diga, no, es que esto no va a cambiar, va a cambiar. El cristianismo solamente tiene 2000 años. Los dioses egipcios duraron 6000. Y todo el mundo decía, no mames, Amón es lo más chingón, ¿no? Y ahora, ¿quién se acuerda de ese güey? Nadie, está muerto. Lo mismo, los dioses nórdicos. Ahora porque ustedes ven a Thor, ¿verdad? Pero, pues lo que yo les decía, el día de hoy tenemos un día que es el día de Thor. O ayer. 25 días. No, señor. Todos los jueves es día de Thor. Porque es el Thursday, el día de Thor. O sea, ¿cómo uno sabe las cosas? O me... Porque si no, pues ¿quién sabe? Me sale mal.
así no es el conocimiento, sirve para algo. Entonces te digo, da lo mismo todas estas creencias que tenemos, morales y demás. Yo soy un cínico y estoico. Yo sé que estoy aquí para echar desmadre, como a mí me gusta. Yo eso es lo que les recomiendo a ustedes, porque la neta, todo el mundo sufre por todo el tiempo. Y además, la moral cristiana es horrible, siempre con culpa. Les dice su mamá, por ejemplo, hoy que es día de peda. Ah, te vas a ir de peda, ¿verdad? Bueno, te voy a esperar despierta. ¿Sí o no? Y uno dice, puta, está mi mamá despierta, no chingues, güey. Todo eso es para crearles culpa a ustedes. Pobre de mi mamá, está despierta, espera. Pues que se jetee, güey, para eso es celular. ¿Cuándo hace la pinche diferencia que esté dormida o esté despierta si hay celular, si pasa algo de marco? Más lógico, pero el chiste es hacerte sentir culpable. Entonces, todas esas cosas que tenemos de la moral cristiana son horrorosas, no te dejan de ninguna manera ser feliz. Porque siempre estás, no mames, es que, qué barbaridad, esto está mal equivocado, no está bien que esté contento, no está bien coger, no está bien drogarme, todo está bien. Todo está bien. Porque además, conforme vas creciendo, sí te interesa leer y aprender muchas cosas, te empiezas a acostumbrar más y más cosas, y cuando conoces de religión, dices, pues esto es una vacilada. Una pinche vacilada. ¿Por qué Dios le tiene que hablar a un güey en sueños? Si verdaderamente Dios quisiera, si existe, cosa que yo no creo, pero si existe, ¿por qué no mejor en la luna nos manda un mensaje? ¿No que lo puede todo? ¿O no puede tanto? Entonces, es mejor vivir en paz y tranquilo y contento y echarlo desmadre. Así que mejor diviértanse. Y reitero con tu pregunta, no las veían mal porque justamente la sociedad romana a eso se dedicaba, a divertirse. Entonces, pues qué bueno que todo el mundo podía hacer todo lo que quisiera. Bueno, de nada. Además, se podía conceder la ciudadanía romana a una persona o a un grupo por una concesión del Senado o del emperador. Muchas veces, cuando se prestaban servicios al Estado, el emperador o el Senado les concedía la ciudadanía romana a una persona en específico o a un grupo de individuos. Y por último también, se otorgaba la ciudadanía romana también a un grupo cuando con países extranjeros se celebraban tratados, y una de las concesiones que los romanos les daban a estas potencias extranjeras era reconocerles la ciudadanía romana, con la condición de que vivían dentro del territorio romano. Si se iban del territorio romano, perdían la ciudadanía. Los ciudadanos romanos tenían una serie de privilegios, cosas que no tenían los que no eran ciudadanos romanos. ¿Cuáles eran los privilegios de la ciudadanía romana? En primer lugar, el ius connubium. El ius connubium, que es el derecho a contraer matrimonio. Solamente los ciudadanos romanos se pueden casar. También tenían el ius suffragii, que evidentemente es el derecho a votar en los comicios.
Tenían el ius honorum, que es el derecho a ser designado magistrado. Solamente los ciudadanos pueden ser magistrados. También tenían el ius actionis. Y el ius actionis es el derecho a participar en los juicios. El derecho a iniciar un juicio. Tenían derecho a participar en las legiones, o sea, ser parte del ejército romano. Eso es un derecho muy importante porque los legionarios, los soldados romanos, acababan haciendo una fortuna muy importante gracias al saqueo. Cuando se conquistaba cualquier estado, cualquier ciudad, entonces los ejércitos romanos la podían saquear y además tomar esclavos. Y los legionarios, todo lo que se saqueaba y los esclavos que se vendían eran de su patrimonio personal. Entonces el derecho a participar en las legiones era importantísimo. Y el más importante de todos los privilegios de la ciudadanía romana. El ius commercium. Yo una vez les aviso que si alguien me pone dice el derecho a comerciar, ya no leo nada más en el pinche examen y reprobado. El ius commercium es el derecho a celebrar actos jurídicos. Comercial es una parte de los actos jurídicos. Comercial es simplemente cuando yo me dedico, cuando mi actividad principal es la compra y la venta de cosas. Eso es comercial. Eso es una parte de los actos jurídicos. Pero dentro de los actos jurídicos también está hacer testamento, por ejemplo. Hacer cualquier tipo de contrato es un acto jurídico, el que sea. Entonces, por eso comercial es una pequeñísima parte de los actos jurídicos. Yo puedo participar del mundo jurídico gracias al ius commercium. Puedo realizar cualquier acto jurídico, cualquier contrato, gracias al ius commercium. Entonces, solamente si soy ciudadano romano, tengo todos estos privilegios que me concede la misma ciudadanía romana. Bueno, entonces, hay que señalar alguna otra cuestión. Bueno, ¿cómo se pierde el status civitatis? Obviamente por caer en la esclavitud. Sin importar el motivo por el cual yo fui privado de la libertad, pierdo la ciudadanía romana. También, por efecto de ciertas condenas, se le puede privar a una persona de la ciudadanía romana. Por renunciar a la ciudadanía romana. Y obviamente por muerte también se pierde el status civitatis. En la actualidad, lo más fácil es dividir a las personas entre ciudadanos y extranjeros. Pero en Roma no era tan sencillo. En Roma hay muchas formas intermedias entre la ciudadanía plena y la extranjería plena. Es decir, no necesariamente soy extranjero, pero no necesariamente voy a ser un ciudadano romano con todos los privilegios que se me conceden. En el pináculo, es decir, las terribotas de los españoles, en el pináculo obviamente están los ciudadanos. El ciudadano romano está encima de esta división. Debajo de los ciudadanos romanos encontramos a los latiniveteres. Cuando Roma comenzó a conquistar la península itálica,
se alió con los pueblos que habitaban en esa zona, los antiguos latinos. Estos antiguos latinos que formaron esa confederación latina eran los latini veteres. Tienen todos los privilegios de la ciudadanía romana menos uno. No pueden ser magistrados. Pueden casarse, pueden votar, pueden acudir a los juicios, pueden ser legionarios, tienen ius commercium, pero no pueden ser magistrados. No tienen el ius honorum. Debajo de los latini veteres están los libertos. Los libertos manumitidos de acuerdo al ius civile. Los libertos manumitidos de acuerdo al ius civile no tienen ius connubium. No se pueden casar con personas ingenuas. Las personas ingenuas son las que nacieron libres. Esos son los ingenuos, los que nacieron libres. Entonces, un liberto solamente puede casarse con otra liberta. No se puede casar con alguien que nació libre. No tiene ius connubium completo, por lo tanto, y tampoco puede ser magistrado. No tiene ius honorum. Tiene ius commercium, tiene ius suffragi, puede participar en legiones, puede acudir a juicios, pero no se puede casar ni puede ser magistrado. Debajo están los latini coloniali. Los latini coloniali son aquellos extranjeros que voluntariamente van a vivir a una colonia romana. Los romanos tienen colonias en muchas partes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si me quiero ir a España o a Galia, entonces, si soy extranjero, soy latini coloniali. Estos latini coloniali tienen ius suffragi, pero limitado. Solamente pueden votar en asuntos de su colonia. Y tienen ius commercium. Debajo de los latini coloniali estaban los latini iuniani. Y los latini iuniani son los libertos manumitidos según el ius honorarium. Los latini iuniani solo tienen un limitado ius commercium. Limitado ius commercium, porque no pueden hacer testamento. Un liberto manumitido de acuerdo al ius civile forzosamente le tiene que dejar todos sus bienes a su amo o a los hijos de su amo. Forzosamente. Entonces no puede hacer testamento. Debajo de los latini iuniani estaban los peregrinos. ¿Qué son los peregrinos? ¿Alguien que qué? ¿Que solo está de paso? Los peregrinos son los que van de paso. Por eso cuando la peregrinación pasa y va a la villa, ahora que ya va a ser el día de la Virgencita, entonces solamente van de paso, dejando su desmadre. No se van a quedar allí. Van marchando, ¿verdad? Van en peregrinación hacia
la morenita del Tepeyac, hacer de rodillas, con baldes en la espalda, y diciendo que son sumamente pecadores. Bueno, los peregrinos, por eso, fíjense, José y María eran peregrinos. Si ustedes, en las posadas, los santos peregrinos los cantan y los cargan, porque están de paso. Ellos no eran de Belén, ellos vivían en Jerusalén. Entonces nada más fueron a censarse y se regresaron, solamente estaban de paso. Los peregrinos solamente tienen derecho a acudir con el pretor peregrino. Por ejemplo, en el caso de ellos, de su colonia de origen, ¿hubieran sido latino y colonial? No. Ellos, o sea, en el caso del peregrino es extranjero que está de paso dentro del territorio romano. Ellos ni siquiera tenían ninguno de estos estatus porque estaban como estado sometido. Ok. Por eso tienen rey vasallo, que era en esa época Herodes, ¿no? Entonces, el rey vasallo, que es un tetrarca que está bajo las órdenes del emperador, y el emperador es el que lo designa directamente. Bueno, y el pretor peregrino es el que le administra justicia a los extranjeros cuando tienen un problema con los romanos. Y por último, están los bárbaros. ¿Cómo se elegía el pretor peregrino? Igual que a cualquier otro. Hay elecciones cada año, el que quiera hacer, se inscribe y ya lo elige en el comicio. Igualito que cualquier otro. Entonces, los bárbaros son pueblos que están fuera de la dominación romana y que no tienen una organización política como polis. O sea, que no es una ciudad realmente como los romanos o los griegos vivían. O sea, los países salvajes, como los judíos, como cualquier otro. ¿Por qué se llaman bárbaros? De hecho, la palabra bárbaro ni siquiera es latina, es griega. Y la palabra bárbaro significa el que no sabe hablar griego. Porque cuando llega, o sea, el griego era el idioma de la gente culta. Entonces, cuando llegaba alguien que no sabía hablar griego a Grecia, los griegos lo único que oían cuando le hablaban era bar. Por eso era bárbaro. No sabía hablar, así como ustedes. Entonces, los bárbaros no tienen ningún derecho. Y hay otro peor todavía. Los dediticios. Los dediticios son esclavos liberados que durante su esclavitud sufrieron una pena infamante. Esclavos liberados que durante su esclavitud sufrieron una pena infamante. ¿Cuáles son las penas infamantes? Las de mutilación. Un eunuco es una pena infamante. No necesariamente puede ser pena. Hay quien está, lo hace en eunuco porque va a cuidar algún lugar con mujeres. Eso es con los árabes. Entonces, los eunucos hasta se escogían, e incluso también en la época, los egipcios, los niños que cantaban muy bonito, les cortaban también los testículos para que no les cambiara la voz. Así es. Entonces, eso es una costumbre muy generalizada, eso no era pena, pero a quien le cortaban la mano, la pierna, un brazo, etc., eso es una pena infamante y es un dedificio. Igualmente, los pueblos que se dejaron someter a Roma
sin oponer resistencia, también son delitios. Justamente. Y los deliticios, si entran a territorio romano, caen en esclavitud. Así que son los peores de todos. Bueno, con esto terminamos el estatus civitatis. Dime. ¿Cómo digo que se llamaba ese conjunto de, sí, de las personas ciudadanas que no tenían nombre? Es que no tengo. Entonces, es que, a ver, mira, hay un problema, insisto. Yo odio repetir las cosas porque ustedes quieren apuntar todo lo que yo digo. Y de repente, ay, no, se dio. Así no se toman apuntes. No estoy tomando conceptos, es lo que no alcancé a escuchar el nombre. No lo alcancé. Disculpe. Formas intermedias de la ciudadanía. Bueno, ya solamente me falta hablar del status familia como último requisito de la persona. Pero lo vamos a hacer en mucho.